¿Qué tal? Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos en este espacio universitario en el que hacemos eco del ser y del quehacer de nuestra universidad a través de TV UNAM y también de las múltiples pantallas a las que se suma este programa con la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Y bueno, esta tarde nos acercaremos a los sonidos y a las creaciones de un artista japonés que ha hecho de Casa del Lago su laboratorio creativo temporalmente. Quédense con nosotros. Fiel a su espíritu experimental, Casa del Lago nos sorprende constantemente con propuestas novedosas de arte contemporáneo y en esta ocasión nos permite vivir una experiencia sensorial tanto en los jardines como en las salas del recinto ubicado en el bosque de Chapultepec, con distintos objetos que evocan sonidos y que pueden sintonizarse como una frecuencia de radio o bien con la posibilidad de descubrir presencias invisibles. Todo esto a través de Espíritus en Frecuencia, nombre del proyecto del artista japonés Aki Honda, a quien recibimos con mucho gusto esta tarde aquí en el estudio de TV UNAM. Aki Honda, bienvenido a la UNAM Responde, artista, compositor y creador japonés. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. It's a pleasure. Y también nos acompaña una vez más Cintia García Leiva, quien es la directora de Casa del Lago y que nos va a ayudar a entender justamente qué está sucediendo en este recinto universitario. Bienvenida, Cintia. Gracias, Rosa. Muchas gracias por tenernos de nuevo. Pues comencemos por aquí. Hay quizás muchas personas que no conocen a este creador que tenemos aquí, que es un artista completo y también complejo. Comencemos por ahí. ¿Quién es y cuáles son, los valores, las cualidades artísticas de Aki Honda? Claro que sí. Pues estamos, como bien dices, querida Rosa, felices de recibir a un artista de la talla de Aki Honda, que casa muy bien con muchas de las líneas, de los objetivos que tiene actualmente Casa del Lago en relación, antes que nada, con la multidisciplina, ¿no? Antes que nada, yo creo que destacaría de la figura de Aki Honda su capacidad para atender desde las artes visuales, desde el sonido, la instalación, los conciertos, intervenciones de muy distinto tipo, intervenciones de gran formato hasta pequeñas, grabaciones de álbumes, grabaciones de campo, colaboraciones con muchísimos artistas del mundo, y esa capacidad camaleónica, multidisciplinaria, lo hace un artista realmente interesante en la escena del arte contemporáneo a nivel global, con un interés, por supuesto, muy particular, y me parece que eso lo ha desarrollado en las últimas décadas en el sonido, pero en el sonido, digamos, más allá de la música, en un sonido que se vuelve textura, que se vuelve diálogo político, que se vuelve también exploración sobre las relaciones entre lo visible, lo invisible, digamos, muchos espectros que a los que nos convoca el sonido y que Aki Honda explora en sus distintas dimensiones, en su larga trayectoria ya, y pasando además pues por museos importantísimos en todo el mundo, ¿no? Y ahora recibirlo en México. No es la primera vez que visita México, ha venido ya en ocasiones anteriores a hacer conciertos, pero sí es la primera vez que se muestra en este país su obra instalativa, y es un placer hacerlo en un lugar tan camaleónico a sí mismo como lo es Casa del Lago. Exactamente, aplica muy bien pues la propuesta de este artista con la de Casa del Lago. Aquí pues platícanos qué significa esta primera vez como artista multidisciplinario en un recinto universitario. ¿Cómo te sientes en México y en particular en Casa del Lago? What is your experience for the first time showing your installation in this country, and what is your experience having these days with us at Casa del Lago and working with the university team? Mm-hmm. Yeah, it's been wonderful to work with Casa del Lago team, and Casa del Lago is, it's not like conventional art gallery, which is white cube. Mm-hmm. It's a historic building, mm-hmm. and it's surrounded by beautiful forests. Chapultepec. So it's quite unusual situation, and I'm really enjoying actually installing my work in that situation, which means in a sense, in order to play with interesting context. Mm-hmm.
Bueno, él ha disfrutado muchísimo, nos dice aquí trabajar en Casa del Lago, porque para empezar no es un cubo blanco, no es un espacio museístico regular, es más bien un espacio interesante, complejo, abierto, precisamente en un lugar histórico en sí mismo, un edificio histórico y además localizado en un lugar como el Bosque de Chapultepec. Esto permite una experiencia sin duda pues distinta y abierta para trabajar como artista. Cuéntanos, Cintia, ¿en qué consiste este proyecto de residencias artísticas? Claro que sí, es una línea de programación intensa que tenemos en Casa del Lago, como en general la programación, comentábamos fuera del aire, Rosa y yo, esta intensidad, bueno, y que tiene que ver con eso, con un cúmulo de actividades, pero las residencias artísticas han sido quizá de lo más importante, yo diría, en los últimos años que hemos tenido, porque traemos artistas pues que representan ya una relevancia en un espectro internacional, que vienen de diversas disciplinas y que invitamos a trabajar durante algunos días para generar piezas específicamente para la arquitectura y los espacios de Casa del Lago. Comenzamos, el público tal vez recordará estas burbujas efímeras, estas burbujas gigantes que hicimos con el colectivo alemán Plastic Fantastique, lo de Alma Quintana, que fue más bien coreográfico y una relación entre naturaleza y cuerpo bellísimo, un proyecto de largo aliento. Tuvimos desde México el colectivo Primal y hemos tenido de Canadá Franz Jovan estas invitaciones a personajes o colectivos relevantes que no solo contribuyen a repensar su propia carrera y su propio quehacer artístico en un espacio tan, como bien dice aquí, tan específico, tan complejo como la casa, sino que al propio equipo de la casa y al público de la casa nos ayuda también a repensar ese espacio y a seguirlo pensando como un ente arquitectónico, orgánico, también vivo, en proceso, y a seguir acumulando modos de entenderlo en estos más de 60 años de historia. Y seguir la conversación, me parece, en otros sentidos y en otros canales. Cuéntanos aquí en qué consiste, cuál es la propuesta de Espíritus en Frecuencia. Tell us about Spirits in Frequencies. What are you doing here with us? Actually, you know, in our life or in our world we live, there's something which we can see. And also, there's something which we can't see. Like, you know, I'm an artist, I make an artwork. But, you know, it's also surrounded by something invisible, something like an energy, or something like a spiritual belief or cultural belief. So I like both dealing with physical entity and also, you know, energy and the spirit around. So, you know, this opportunity is great because I can present both. Mm-hmm. So hope. For a minute. So Aki is really, está muy envuelto en un trabajo que representa ambas instalaciones que vamos a tener en Casa Lago y que están relacionadas con lo visible y con lo invisible, con la fisicalidad y con otro tipo de energía que no se ve, que no se toca, pero que está ahí. Y eso es un poco lo que está planteando de manera general las dos instalaciones en gran formato de Aquí Onda, Espíritus en Frecuencia, trabajan con energías, de alguna manera llamar a espíritus en el bosque. ¿Cómo se inserta esta propuesta dentro de la experiencia creativa de tu trabajo? How you can relate this experience in Mexico, this experience with the installation, in a relationship with your whole career, with your trajectory. What is this next step? What does it mean? You mean in Mexico City? Yeah, yeah. What you're doing here. I had a sort of special relationship with Mexico because my father joined Mexico Olympic as a field hockey player. He was a member of Japanese national team. Mm-hmm. So he brought lots of souvenirs and photos, mm-hmm. and also some home movies. Then I watched it actually when I was very little. And you know, that gave me an impression of completely different place from Japan. Because, you know, probably that was the first country I recognized other than Japan. Mm-hmm. So then I came here in 2005, and I stayed here for 1 month, and I just loved it. Because people's life is quite interesting. The society is chaotic, but in a really interesting way. Then people have, you know, also interesting spiritual or cultural belief. They really kind of
enjoy also excitement, mixing people, and play with it. So I feel really comfortable to be here and work here and make something here, which is sort of tied to the society. Bueno, aquí nos cuenta de entrada en esta relación que tiene con México, para empezar desde su infancia y qué significa reconocer culturalmente un país. Recuerda a su padre, un campeón olímpico de hockey en Japón, y cómo reconoce también a partir de los viajes, va reconociendo diversas culturas. Pero la primera vez que viene a México, que es 2005, que se queda por un mes, reconoce una cultura compleja, caótica y a la vez altamente profunda, y siente una afinidad completa, y ha sido bien interesante volver también ahora y trabajar de esta manera en México. Cuéntanos, Cintia, cómo Casa del Lago suma a esta propuesta multidisciplinaria de un artista como Aki Honda. Claro, pues mira, estos proyectos que estamos presentando, que por un lado son las campanas, es una colección de casi 400 campanas que Aki Honda ha ido coleccionando a lo largo de su carrera y trayendo de distintas partes del mundo. Tiene mucho que ver justamente con estas recuperaciones, pequeñas memorias históricas de diversos contextos geográficos que visita. Y las otras son estos radios, por eso la exposición se llama así, que las personas podrán activar, podrán llevar sus propios radios, o podrán también tomar los prestados de Casa del Lago para activar de alguna manera con las antenas que Aki y otros colaboradores han colocado en la casa estos espíritus en frecuencia. Es una exposición interactiva, ciertamente muy bella, que también implica un recorrido, y esta manera de relacionar previas exposiciones de Aki Honda en otros espacios del mundo. Estas campanas se acaban de presentar ahora en Vancouver. Otro de estos trabajos de radio ha pasado, por ejemplo, estuvo en la Bienal de Toronto, en la Bienal de Venecia. Ha habido muchas conexiones, pero siempre que escogemos un sitio específico, una arquitectura específica, se da una modificación, por supuesto, de la obra, y eso ha sido muy rico, y yo agradezco mucho esa pregunta, porque el trabajar específicamente con las posibilidades de un jardín abierto como la casa, recoloca también el tránsito de la gente. Es un tránsito que solamente puede ocurrir en Casa del Lago. Lo que pasa con la disposición de las campanas, también de acuerdo a las conversaciones previas con todo el equipo, y es una obra que se vuelve finalmente, se adapta a la casa histórica, y se adapta también, y de alguna manera suma tanto a la carrera de Aki como a nuestra percepción de lo que significa instalación en gran formato. Y esto le quería preguntar a Aki, después de este primer acercamiento a la cultura inmensa, caótica de nuestro país, a esta imposición que tiene como edificio Casa del Lago, ¿a qué suena? ¿A qué suena tu trabajo? ¿Cómo se vive y cómo te relacionas, no solamente con el espacio, sino con las personas en este proyecto de frecuencia? Which are the sounds of your work? How your work sounds, and how it's related with the space, specifically with the space for this project at Casa del Lago. And I'm showing my installation belts, which consists of 450 glass, ceramic, and clay bells. And the bells have been used for calling spirits, or it was a kind of instrument of God at the ancient time. Since then, it's been used for different purposes. But it's something for getting attention or calling. It's about communication. So then what I like is, usually I'm showing this installation without sound, silent. So people can really imagine the sound and how it's communicated with, between people. Then at some point, especially at the opening, we are going to have 3 different musicians to play those bells, and that's really activate the installation and also the whole environment itself. So I'm really interested in what kind of energy they can bring. Esta colección gigante de campanas que comentábamos hace un momento se presenta de manera silente.
Son campanas de vidrio, de cerámica y de otros materiales que en conjunto están de alguna manera silenciosas, pidiéndole a la gente, preguntándole a la gente que imagine a qué suena. Pero hay momentos de activación, han ocurrido ya, con 3 músicos invitados mexicanos que están sonándolas, están activando esta instalación ahí sí de manera sonora y están de alguna manera jugando con esta energía o espíritu que llama. Aquí recupera esta idea también de que las campanas han sido un objeto que históricamente ha servido para llamar, para alertar, para de alguna manera provocar, hacer sonar algo y llamar la atención. Y en ese sentido, activarlas con los músicos que hemos elegido desde Casa del Lago para esto es de alguna manera sumar otro tipo de alerta o de llamado o de energía, y eso es un poco el juego entre el silencio, la imaginación de ese sonido de 400 campanas recogidas de diversos lugares del mundo y a la vez lo que puede el público hacer. A lo que puede mover en la participación de las personas. Para terminar, aquí te vas de México, pero se queda tu trabajo y se queda tu propuesta. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de estas frecuencias en particular? Okay, you're leaving Mexico in a few days, but your work and the exhibition stay here. What would you like that the Mexican audience can remember or recall about your work after some weeks? You know, exhibition is actually time is limited. It will be over in a few months. Then it's gone. But some kind of energy or spirit remains. So hope, you know, the spirit of the exhibition itself remains here. Sí, exactamente. Se va él, la exposición termina hasta el 31 de agosto, también para que las personas sepan que pueden visitarla en las siguientes semanas. Pero lo que aquí espera al final de que se acabe todo esto es que justamente hay un espíritu que se queda. Al trabajar en exhibiciones siempre hay un espíritu, una energía que permanece, y él desea que sea esta energía, este espíritu, lo que recordemos tanto en Casa Lago como en la audiencia, pues mucho más tiempo después. Y para terminar, Cintia, pues se trata de un trabajo multidisciplinario en muchos sentidos. Ya nos hablaban de estas instalaciones, de las intervenciones o una especie de conciertos que sucedieron durante los primeros días de la exhibición. Queda todavía un buen tiempo para vivir la experiencia tanto en los espacios cerrados como en los jardines de Casa del Lago, pero hay algo más de lo que no hemos hablado, que es una publicación que recoge y que documenta parte de esta experiencia de Aquí Onda en México. Ay, sí, muchas gracias por recordarlo. Bueno, efectivamente, a la par de estas instalaciones y el trabajo múltiple con el equipo de Casa del Lago, las personas van a poder acceder a una publicación bellísima que el equipo de diseño y editorial ha estado trabajando en las últimas semanas y que recoge entrevistas tanto con el artista respecto de su obra, un profesor suyo y también una pluma invitada mexicana, una escritora que admiramos mucho, que es Marta Riva Palacio, que ha escrito un texto de alguna manera ficcional a raíz del trabajo o tomado con el trabajo de inspiración a partir de la obra de Aquí Onda. Es un libro bellísimo, hay imágenes que acompañan este trabajo, hay un enorme equipo detrás de esto: Diego Pereira, Macarena Hernández, Marta Riva Palacio, Tetsuo Kurokawa, thank you. Y eso ha sido realmente extraordinario, un equipo colaborativo que editorialmente lleva también este espíritu o esta conversación al material físico, y las personas podrán acceder a él. Y es una alternativa además para pues materializar lo que aquí nos platicaba al principio, no solamente aquello que sentimos y aquello que imaginamos vale la pena, sino también materializarlo para ponerlo, pues vamos a ponerle también un nombre. Así que Espíritus en Frecuencia estará abierta hasta el 31 de agosto en Casa del Lago. Hay distintas maneras de acercarse, una de ellas es a través de este libro y por supuesto vivir las instalaciones. Muchísimas gracias, Aki Onda, artista, compositor y curador japonés. Muchísimas gracias por haber estado en La UNAM Responde de TV UNAM. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias, Cintia García Leiva, directora también de Casa del Lago. Estaremos atentos a todos los demás proyectos que tienen de forma cotidiana. Muchas gracias por tu tiempo, en verdad, y por ayudarnos a difundir estos espíritus en frecuencia. Está la invitación abierta a visitar Casa del Lago. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con una invitación para niñas, niños y jóvenes que quieran participar en el concurso Cuéntanos sobre tu científica favorita 2023, que convocan el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM
y el programa Adopte un Talento. Esto a través de un trabajo escrito, gráfico o audiovisual podrás hablar de la científica que más admiras. Esta convocatoria cierra el 30 de agosto y los trabajos se entregarán de forma individual y tendrán que ser inéditos. Las bases del concurso se encuentran en la página que aparece en nuestra pantalla www.nucleares.unam.mx. No se pierdan la oportunidad de dedicarle algo a esa o esas mujeres de ciencia que admiran. Y bueno, quizás para algunos de nosotros sigue generando dudas el hecho de que la pandemia haya terminado, pero la enfermedad de COVID-19 continúe. Para explicarnos qué significa esto, vamos enseguida con el doctor Carlos Rosales. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿por qué si ya terminó la pandemia dicen que la COVID continúa? Bueno, revisemos. Cuando una enfermedad nueva aparece y esta se disemina rápidamente a muchas personas, hablamos de una epidemia. Si la diseminación de la enfermedad es a nivel mundial, se dice que tenemos una pandemia. En el caso del virus SARS-CoV-2 que apareció en China, vimos que muy rápidamente el virus se esparció por todo el mundo y entonces tenemos una pandemia. A principios del año 2020, la Organización Mundial de la Salud además declaró que la COVID-19 era una emergencia sanitaria de importancia internacional. Esto es, la COVID-19 aparecía en muchos casos y causaba una enfermedad grave en muchas personas y muchísimas defunciones. Ahora, 3 años después, vemos que el virus se ha esparcido por todo el mundo y por tanto ya se estableció en todas partes. Ya no podemos hablar de una pandemia. Lo que la Organización Mundial de la Salud recientemente declaró es el fin de la emergencia sanitaria. Esto es, la COVID-19 ya no representa un riesgo para los sistemas de salud, porque el número de personas que llegan a los hospitales y el número de fallecimientos es menor. Sin embargo, como ya mencionamos, el virus está aquí y está para quedarse. Seguiremos teniendo muchas infecciones y algunas personas pueden enfermar gravemente. Lo mejor es, porque el virus ya se quedó entre nosotros, es seguirnos cuidando para evitar las infecciones. Muchas gracias. Hasta luego. Todos tenemos identificados los 5 sentidos a través de los cuales percibimos el mundo. Sin embargo, los especialistas consideran que existen algunos otros. Vamos a conocerlos. Vista, olfato, oído, gusto y tacto. 5 sentidos sensoriales que nos permiten percibir el mundo, pero no son los únicos. La verdad es que hay más sentidos de los que están en el Vox Populi, ¿no? Y estos son muy viejos, solo que apenas están pasándose la información. La interocepción y la propiocepción también son parte del repertorio que tenemos para percibir lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo. Ni siquiera son 5 más de estos 7. De hecho, tenemos otro sentido que es el vestibular. El sistema vestibular me permite saber la aceleración. Si yo me subo a un coche y me muevo, siento la aceleración, ese es el vestíbulo. Es falso que la información que nos da nuestro cerebro sobre nuestro estado interno sea inconsciente. Usted no está ahorita consciente de cuál es su frecuencia cardíaca, pero si de repente ocurre algo, escucha quizá un balazo, puede sentir el cambio en la frecuencia cardíaca. Y eso alimenta nuestro cerebro y modifica también las entradas sensoriales que tenemos por los otros sentidos. La interocepción nos permite percibir de manera literal lo que nos sucede visceralmente. ¿Cómo sabes que alguien te gusta? Pues porque siento maripositas en el estómago. Esa sensación que se siente en el estómago es la interocepción. Las emociones se sienten en el cuerpo y por eso mucho tiempo se pensó que el corazón
en el centro de las emociones. La propiocepción nos hace ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si necesitamos hacer un movimiento de alcance, por ejemplo, mi cerebro sabe en dónde está la mano y sabe a qué coordenada dirigirlo para agarrar una pelota. Y lo sabe con una coordenada X, Y, Z, o sea, qué profundidad. Y entonces hace un cálculo. Las neurociencias cognitivas develan que la percepción de nuestro entorno dependerá de cómo nos sintamos en ese contexto. Podemos estar en una calle que está oscura y de repente decimos, no me late, yo creo que no voy a caminar por ahí. ¿Cómo sabemos eso? Mucho es que aprendimos a leer nuestro cuerpo, porque el cuerpo de todos modos se comunica con el cerebro con el cuerpo y es uno solo. Como ocurre con los demás sentidos, el ejercicio es fundamental para un mejor desarrollo y procurar nuestra salud física y mental. Cualquier actividad motora va a hacer que nuestra propiocepción se mantenga bien desarrollada y es bien importante para que los músculos funcionen bien. Y para la interocepción es un poco de poner atención. Si no nos sentimos, ¿cómo sabemos quiénes somos? Pues aquí algunas otras alternativas para entender y para entendernos en este mundo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas, que nos permite también con su trabajo llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.